Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros y hoy tenemos un programa muy especial. La Ventana 414, la Escuela Bíblica de Vacaciones. Pregunta importante para usted. ¿Usted en su iglesia tienen atención a los niños de 4 a 14 años? ¿Usted en su iglesia realizan Escuela Bíblica de Vacaciones? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a la Biblia, esperamos hoy en Diálogo de Fe y Salvación dialogar esto junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Pues listo. Suena interesante, Ventana 414, pastor. Me gustó el término. Exacto, sí. Sí, ya según estaba leyendo ya hace algún tiempo que se usa la terminología. La terminología, sí. Esa Ventana 414. Sí. Entonces, yo solo había escuchado de la 1040. en términos misionales. De misiones, ¿verdad usted? Pero yo creo que es un tema interesante y especialmente por el tiempo y el momento específico en el que estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Un tiempo en donde muchas iglesias realizan la escuela bíblica de vacaciones. Y pues es bueno que también abordemos este tema desde una perspectiva bíblica. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto a la educación y formación de los niños, verdad? Y también cuál es nuestro rol como cristianos y la iglesia, sin duda, ¿verdad? ¿Usted cuál es el papel que desempeña en todo esto? Creo que es fundamental, pastor, entender y saber. Yo sé que vamos a decir algo y es importante plantearlo, ¿no? Fácil no es, tiene sus desafíos, tiene sus complicaciones, implica mucho esfuerzo de diferentes índoles, tanto es un esfuerzo espiritual como un esfuerzo físico, pastor, pero también un esfuerzo económico. Correcto. Y muchas veces las iglesias, pastor, en esta temporada pues tienden a desanimarse un poco con relación a la escuelita bíblica de vacaciones. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de la importancia que tiene para la iglesia tener claridad en la inversión en los niños en esa ventana de edad, Eddie. Es una ventana fundamental. ¿Sí? Una ventana en donde es necesario aprovechar esa frescura, pastor, y ese corazón inocente en donde estamos llamados a sembrar la palabra del Señor, Eddie. Así es. Y eso es muy importante. Y uno de los aspectos, fíjese, que me gustaría comenzar planteando antes de ir a la base bíblica y teológica, pastor, es de que muchas veces las iglesias menospreciamos el tipo de ministerio, por ejemplo, de escuela bíblica de vacaciones, Eddie. ¿Por qué? Porque creo, esa es una opinión personal, ¿verdad? Creo que las iglesias estamos enfocados en acciones o ministerios o cuestiones específicas que nos lleven a obtener resultados ya. Sí, queremos resultados ya. ¿Cuántas almas hubieron? ¿Cuántos niños aceptaron a Cristo, por ejemplo? Y tenemos que entender que no siempre los ministerios infantiles son así, Eddie. Así es. No siempre son así, pero el ministerio perseverante, pastor, de siembra de la palabra, en esta ventana de aproximadamente 10 años, si queremos verlo así, de 10 a 11 años, de 4 años de edad a 14, pastor, y con esto no estamos diciendo que las siguientes edades no hay que sembrar la palabra, no, que estamos diciendo que esa edad en específico, pastor, debe ser atendida por la iglesia de forma detallada, de forma amorosa, en donde implica mucha paciencia, pero también mucha perseverancia con relación a eso. Pero es una edad muy importante, Eddie. Sí, bueno, desde la perspectiva bíblica, pues es una edad por lo demás importante, ¿verdad usted? Clave, indispensable para el cultivo y formación de la fe en la vida de los niños, ¿verdad? A veces, como usted decía, quizás la iglesia no tiene muy claro el tema, ¿verdad? Cuál es el rol, cuál es el papel. Y también a veces el liderazgo le presta muy poca atención a este ministerio, ¿verdad? Usted, exacto, porque
dijo un hermano a modo de chiste por ahí, ¿verdad? Aunque quizás no es algo que aplique a todas las iglesias. Como no diezman, dijo, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, pero sí, el ministerio de los niños definitivamente es importante. Sin embargo, tenemos que decirlo también, es uno de los más descuidados a nivel general. Fíjese que estaba leyendo acá una revista que se llama Levantando una nueva generación de la ventana 414 para transformar el mundo. Y es por cierto, es una revista muy, muy bonita de Louis Bush, se llama quien le escribe, y habla de cómo a nivel mundial la ventana 414 es una ventana poco atendida, ¿ya? Y es un buen porcentaje de la población mundial que está en esa ventana. Hay países con hasta el 20%, estaba viendo yo. Imagínese usted. A nivel mundial, ¿verdad? De cantidad de niños en esta etapa de 4-14, ¿verdad usted? Entonces pienso que es importante y la iglesia debe, pues, de alguna forma repensar su misión y la forma de llegar a ellos, ¿verdad? Porque evidentemente requiere esfuerzo, recursos. Y pues no es solo pararse al frente con una Biblia y leerles un texto, ¿verdad? Sino implica recurso humano, capacidad creativa, cosas disruptivas para los niños, ¿verdad usted? Entonces, muchas veces ese es el esfuerzo que no queremos hacer o en el cual no queremos invertir. Muchas veces creo que nosotros, pastor, somos los que tenemos tal vez creo que pecamos o caemos en la tentación de querer tener el control de las cosas nosotros. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que seamos nosotros, ¿verdad? Los que tengamos, por ejemplo, la decisión de los niños en nuestras manos, ¿verdad? Que los niños vengan y va a ser exitoso. Por ejemplo, un ministerio infantil va a ser exitoso si los niños terminan viniendo a Cristo, por ejemplo. Pero, ¿sabe? Quiero contarle algo. Ayer precisamente yo platicaba con un buen amigo, hermano en Cristo también, de una comunidad de acá de Chiquimula, por cierto, fíjese. Y este amigo tiene ya 66 años, aproximadamente, creo que sí, por ahí está, un muy buen amigo, 66 años. Y llama la atención de que él en su etapa, recuerda que de pequeño, hasta aproximadamente los de 14 años, mire, él asistía a una iglesia bautista. Sí, pues. Y obviamente, ya se imagina usted las iglesias bautistas antes, ¿verdad usted? Bueno, y ahora todavía también, ¿verdad? El himnario de gloria y triunfo era algo que muy sagrado, muy usado, ¿no? Y muy usado también, ¿verdad? Pero me llama la atención que este hermano hoy en día ha tenido sus crisis de fe durante toda su vida, altos y bajos, menciona él, pero para él es algo importante la etapa de siembra que tuvo la iglesia en él. Y él dice que escucha ahora los himnos, dice. Y se recuerda. Sí, pues. Entonces, ¿a qué quiero llegar, Eddie, con esto? Tenemos que tener un detalle bien interesante en todo esto, mire, Eddie, y yo he hecho, y algunos pastores y obreros que nos ven de nuestro campo son testigos. He hecho una crítica interna hacia nosotros. Una de las cosas primeras, pastor, que no tenemos hacia los ministerios infantiles tiene que ver con la perseverancia. Exacto. Estamos acostumbrados a hacer cosas. Eventos. Ya. Y que evaluemos cuántos resultados hubieron. No vimos, entonces ya no hagamos. No, es que es la perseverancia, Eddie. Exacto. Los ministerios infantiles en la iglesia tienen que estar. Así es. Aunque usted no mire niños viniendo a los pies de Cristo, entre comillas, en el decisionismo que a veces nos planteamos, ¿verdad usted? Sí. Pero la iglesia necesita tener programas continuos con relación a estas edades. Sí, definitivamente. Y cuando hablamos de programas continuos, hoy vamos a hacer un ánimo hacia la escuelita bíblica de vacaciones, pastor, qué importante es, pero no significa que solamente lo hagamos en ese momento específico, sino que tiene que existir esa continuidad con los niños. Sí, eso iba a decir yo precisamente cuando ahorita que usted está empezando a profundizar sobre el tema, que pues es importante, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la escuela bíblica de vacaciones como una actividad pues trascendente, ¿no? Que puede marcar la vida de los niños, hay muchos recuerdos, mucha gente recuerda su paso por las escuelas bíblicas de vacaciones. Por cierto, le cuento. Exacto, entonces hay mucha gente, yo he escuchado múltiples testimonios
incluso de gente que aunque ya no está en la iglesia, Claro. pero que recuerda con amor esa etapa, ¿verdad? Y el trabajo de la iglesia y todo eso. Pero además se necesita, como usted decía, esa perseverancia, esa continuidad en la atención de los niños, ¿verdad? Es una etapa clave, es una etapa que no podemos descuidar. Por algo, muchas de las exhortaciones, por ejemplo, el Pentateuco, tienen que ver con la educación y formación bíblica de los niños, ¿verdad? El famoso Shema, por ejemplo, Capítulo 6 de de Deuteronomio Deuteronomio. 6 al 9, tiene que ver con eso, con que hay una nación que es responsable, pero también hay una familia. Las familias son responsables de traspasar a los niños el nombre de Dios de generación en generación, ¿verdad? Exacto. Entonces, y así vamos a encontrar muchos textos, incluso dentro de los salmos, ¿no? Un salmo famoso es el Salmo 8.2, ¿no? De la boca de los niños y de los que aún maman, dice, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer acallar al enemigo y al vengativo. O sea, Exacto. hay múltiples referencias en la Escritura de la importancia que la iglesia debe prestarle y debe tenerle al ministerio misional para alcanzar a los niños, ¿verdad? Definitivamente, pastor, y creo que es importante observar. Hay un artículo muy interesante que quisiéramos meditar un poquito sobre él, pastor, del autor Steve Chang, el cual plantea que es importante y desafortunado, plantea, me gusta esa palabra que utiliza, cuando hacemos un menosprecio hacia el ministerio infantil. Sí, porque estaba viendo, es el artículo de la Coalición por el Evangelio, ¿verdad? Y él dice de que muchas veces la iglesia pues está centrada en otro tipo de misiones. Exacto. Misiones con adultos, misiones que involucran tal vez misiones transculturales, pero tal vez no estamos alcanzando a los niños del pueblo, de la Lo aldea. nuestro. Ajá, del barrio, ¿verdad? Entonces hay que recuperar una visión más abarcadora de la gran comisión. Exacto. Ahora, eso es muy importante verlo. Y uno de los grandes errores, pastor, que se tiene es de que la iglesia no ve a sus niños como perdidos. O sea, ese punto es interesante. O sea, los niños, pastor, tienen la capa. Uno los mira bonitos y, ay, mi muchachito, ¿verdad? O sea, ternuritas y todo por el estilo. Pero no hay que perder de vista, Eddie, que la Biblia habla que son pecadores y son potenciales personas a perderse. Sí. Entonces nosotros tenemos que verlos a ellos con ojos de misericordia. Correcto. O sea, son criaturas que pueden crecer sin el conocimiento del Señor y perderse. Sí. O sea, son potenciales almas del infierno. Sí. O sea, y eso no lo miramos. A veces pensamos de que solamente tenemos que tener cuidado también porque no estamos diciendo que las misiones transculturales no son importantes, al contrario, son demasiado, ¿no? Pero tenemos que comprender, Eddie, que ese llamamiento radica a una misión que también incluya las almas necesitadas aquí entre nosotros, y esas almas necesitadas tienen que ver con esos niños. Sí, definitivamente. Y esta es una buena idea para comenzar. Los niños pueden ser creyentes o pueden ser incrédulos. Claro. Sí, ojo, y eso es algo muy importante porque generalmente nosotros pensamos que los niños siempre van a ser crédulos, ¿verdad? Exacto. O sea, que van a creer cualquier cosa. No, y realmente no. Los niños tienen un desarrollo natural, ¿verdad? Usted cognitivo. Claro. Incluso la vez pasada estaba revisando unos datos que dice que los primeros años de los niños, la capacidad de aprendizaje y de procesamiento es mucho más que la de un universitario, por ejemplo. Exacto. O sea, el niño está absorbiendo una cantidad de información importante y por eso es importante que la iglesia preste atención a esto y también la familia. Entonces, lo que usted decía es bien interesante porque muchas veces la familia y aún la iglesia no considera a los niños como personas pues potencialmente pecadores, ¿verdad? Exacto. Y es lo que son. Todo niño, mire, incluso los más adorables de nuestras escuelas dominicales necesitan el evangelio. Necesitan el evangelio. Nuestro objetivo no es solo que los niños asistan a la iglesia, sino que conozcan a Cristo. O sea, así pues, si la iglesia de ser misionera, seamos misioneros con aquellos que nos son más cercanos, los que ya están dentro de los muros de la iglesia. Es importante eso, fíjese, porque a veces como nacen dentro, ¿verdad? Dentro de los muros de la iglesia, muchas veces no hay una proyección misionera hacia ellos. Exacto. ¿Ya? Y los niños crecen
con una fe, en algún momento leía un escritor que dice que es como una fe heredada o con la fe de sus papás. O sea, hay niños que crecen hasta la etapa de la juventud, adolescencia, atados o sostenidos por la fe de sus papás. Sí. Ven que sus papás andan de acá para allá, trabajan al lado de sus papás, se mueven al lado de sus papás, sirven al lado de sus papás, mayormente si los papás ejercen un puesto de liderazgo, ¿verdad? Un puesto ministerial. Pero cuando llega la adolescencia, llega la crisis. Claro. Y ahí es donde ellos empiezan pues a vislumbrar otros escenarios, otros mundos. Y ahí es donde es importante que nosotros reflexionemos, ¿verdad? La fe de nuestros niños, ¿cómo los estamos conduciendo, verdad usted? Exacto. Pastor, qué fenómeno tan espantoso, porque los datos, por ejemplo, el Grupo Barna lanza datos, pero terribles, pastor, con relación a la deserción de los jóvenes dentro de la iglesia. O sea, dentro del cristianismo, ¿por qué ese fenómeno tan horrible que se está dando? Mientras que en otras religiones, pastor, por ejemplo, mire los musulmanes cómo van. O sea, pero ¿y saben dónde está la clave? La clave radica en esa cimentación desde el principio. Claro. O sea, usted mover un musulmán de su fe, pastor, ahí sí que literalmente solamente es por obra sobrenatural. O sea, por la razón, bueno, pueden existir casos, pero tiene que estar la obra del Espíritu Santo, pastor, pero yo lo que quiero enfatizar es de lo complicado que es eso. Sí. Lo radical que es esta gente, pastor. ¿Y por qué dentro de nuestra línea, pastor, de pensamiento, no existe esa parte? O sea, tenemos que tener ese mayor énfasis en los niños. Somos algo flojos en yo creo, sentido. pastor, yo siempre nos hemos hecho preguntas, y la última vez que hablábamos, creo yo, cuando dialogamos sobre un libro que leíamos, ¿por qué llegamos a esta cultura? ¿Cuál fue la raíz? ¿Cuál fue la raíz de que los niños no importan? O sea, ¿dónde está el punto? ¿Será que las misiones de fe no se sembró esa parte? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una de las constantes que uno observa en las iglesias, y yo creo que usted lo ha dicho en algún momento, es que, por ejemplo, cuando un nuevo aparece y dice, quiero servir, mandémoslo con los niños. O sea, siempre tenemos a los niños como que el nuevo que va y los atiende, y no estamos menospreciando a nadie. Sí. A lo que quiero decir que, ¿pero por qué? Si deberíamos de enfocarnos en un ministerio específico con ellos. Sí. Generalmente la gente que sirve con los niños en las iglesias, no digo en todas, pero sí en varias que he visto, es la gente menos experimentada, con menos formación y conocimiento teológico. Y es un error. Entonces, y como usted decía, no estamos menospreciando esto para nada. No. Pero lo cierto es que generalmente los niños son vistos como mire, todo tiene que ver con una teología de la niñez, quizás, sí. ¿verdad? ¿Usted? Sí. Va por ahí. Una teología de la niñez, porque tiene que ver con la concepción que nosotros tenemos de los niños. O sea, los niños, ¿qué importancia tienen los niños dentro de la iglesia, dentro de la sociedad? ¿Ya? ¿Qué importancia tienen? ¿De verdad son importantes? ¿De verdad vale la pena? ¿Por qué? Porque de ahí viene el cómo la iglesia, de forma colectiva, ¿verdad? Usted entienda el ministerio de niños, ¿verdad? Porque la verdad es que en muchos lugares y en muchas iglesias lo que se ve es que tienen a los niños como el grupo de ichocos que molesta, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, como el grupo de niños, el grupo más pequeño, el grupo que molesta. Entonces hay que sacarlos para que los papás escuchen tranquilamente la escuela dominical. Entonces, ¿por qué tenemos una clase de niños? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué tenemos la escuela dominical de niños en la iglesia? ¿Para que los papás escuchen tranquilamente la palabra? ¿Solo para eso y que ellos no molesten? ¿O también para enseñarles de forma creativa la palabra a ellos, de forma que ellos puedan entender de forma digerible para ellos, conforme a la edad, conforme a su capacidad de aprendizaje? ¿Por qué? Claro. ¿Ya? Porque generalmente eso se hace, ¿no? Sáquenlos, entreténganlos por ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y no tiene que ser así. Y por eso decimos, ¿verdad? Que quizás en algún momento, creo que lo hemos hablado con usted, que uno de los trabajos quizás más difíciles en la iglesia es pastorear niños. Claro. O sea, las maestras de niños es lo que hacen, pastorean niños.
Y tienen un trabajo, yo creo, de los más difíciles porque tienen la tarea enorme de resumir, no sé, la historia de Moisés. En 5 minutos, de 8. O en 3 minutos. Yo recuerdo la vez pasada que el equipo de la iglesia, parte del equipo de la iglesia de acá de Chiquimula, estuvo en capacitación con Lifeway, con Editorial Lifeway. Y yo recuerdo una de las cosas que dijeron en la capacitación la instructora, que el niño, basado en estudios que hay, ¿verdad? Usted, de niñez alrededor del mundo, el niño pone atención de acuerdo a su edad. O sea, 1 minuto por año. Sí, pues. Ya, o sea, si el niño dice tiene 5 años, te va a poner atención 5 minutos. 5 minutos. Ya. Entonces, tenés esa ventana de 5 minutos. Esa ventana es un tesoro para vos, para el maestro, ¿verdad? Ahora, piense usted, yo sinceramente no encuentro. Usted y yo no la hacemos ahí. Exacto, o sea, no encuentro la forma, no encuentro cómo a usted. Pero por eso es tan importante tener gente capaz. Claro. Ya, gente dotada. Y yo creo que Dios, pues en cada iglesia pone gente, ¿no? Pone hermanos y hermanas que están dispuestas a servir en estas áreas, ¿verdad? Esa es una. Y otro tema, mire, pastor, que es bien interesante, que quizás aquí no da para conversar mucho, pero es por qué una gran cantidad de gente que sirve en los ministerios de niños son casi siempre mujeres. Buen punto. Ajá. Y que, ojo, no estamos para nada menospreciando el ministerio de las mujeres. Claro que no. Gloria a Dios por lo que hacen. Sí. Y por ese amor y pasión con los niños que lo demuestran sirviendo. Pero ¿por qué hay tan pocos hombres modelando masculinidad bíblica, por ejemplo, en los niños? Hoy, hermano Carlitos, con tanta necesidad que hay, de verdad. Con tanta necesidad que hay de que hayan modelos de masculinidad bíblica ahí entre los niños, ¿verdad usted? Sí, ese es un factor, pastor, que culturalmente se ha dado, ha sido muy sembrado, ¿verdad? Usted con un alto porcentaje, tal vez por la ternura, por la paciencia, pero no se descarta tampoco que los hombres, por ejemplo, yo tengo un muy buen conocido, el profesor, olvido el nombre ahorita del profe llamados para servir, ministerio infantil. Hermano Salguero. Hermano, exactamente. Minor Salguero. Saludos, hermano Minor, por cierto. Hay veces que nos escribe. También los hombres pueden, pastor. Sí. O sea, también los hombres pueden. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad? Usted con relación a la desconfianza a veces que ha existido históricamente y toda esa parte, pero no se descarta que un corazón... hay mucha gente, muchos hombres también que se nota, ¿no?, el corazón hacia los niños. Correcto. Entonces, esa parte es muy importante. Pero así como entendemos que los niños pueden ser incrédulos, pastor, hay un punto bien interesante también que tenemos que comprender. Es cierto que desde la perspectiva bíblica, los responsables en la educación principal de sus hijos son los padres. Así es. Pero ojo con lo que voy a decir. Pastor, la iglesia también es responsable. Así es. La iglesia también es responsable en brindar programas especializados, pastor, para ellos. Así es. Porque acordémonos de que los padres, claro, tienen que tener sus convicciones bien firmes y es el paso principal. El Señor lo dijo, pastor, el Shema Israel, Deuteronomio capítulo 6. Sí, a los padres. Mañana, en la mañana, durante el día y por la tarde, por la noche, en los linteles, en la puerta, en todo. En todos lados. En todos lados. Papá, en todo lado, papá. Así es. Pero la iglesia necesita promover cochinadas específicas, pastor. Sí. No todos los padres tienen una guía especializada para un buen programa para niños. Sí. O sea, también los programas para niños son importantes. Muchas veces en la casa nosotros somos rígidos, ¿verdad usted? Y vení, escuchá y sentate y te obligo y te siento. Y ahí sí que nos toca, ¿verdad? Pero la iglesia necesita crear, pastor, ambientes adecuados para ellos. Sí, yo recuerdo muy bien, fíjese un ejemplo que nunca se me olvide y siempre cuando lo toco, hay maestros que se ríen, otros que se enojan y todo, pero igual, siempre me gusta tocarlo. Y cuando dice, por ejemplo, pastor, las producciones infantiles del sistema del mundo son miles de millones de dólares para que las caricaturas queden calidad, llamando un mensaje negativo. Sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, y la iglesia con unas cartulinas torcidas por ahí, todo, o sea, haciendo a veces
una inversión nula muchas veces en ellos. Sí. Por ejemplo, pastor, los vamos y los arrinconamos en un rinconcito de la iglesia, cuando deberíamos tener salones específicos. Alguien me compartía a mí un video de, si no estoy mal, es una iglesia en Honduras, de un ministerio conocido en Honduras, en donde cómo tenían diseñada su atención para los niños. Y gloria a Dios, pastor. Atención especializada para ellos, desde la sala cuna hasta los prejóvenes, prejuveniles. Esa sería otra buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo son las instalaciones de que la iglesia tiene para los niños? Porque generalmente también las instalaciones, generalmente son mejores las instalaciones para atender adultos. Sí, que las instalas mejor sonido, mejor, no sé, pantalla o algo, ¿verdad? Y los niños ahí en un rinconcillo. Le cuento que en algún momento yo recuerdo muy bien que hice un ejercicio así por una escuelita bíblica en la aldea en Sion arriba, cuando yo pastoreaba allá. Y ahí estaba el salón de los niños. Y para una actividad yo les decía, miren, ahora vamos a cambiar. Los niños van a estar en el templo principal, porque eran bastantes. Sí, pues. Y los adultos vamos a ir a rinconar allá, les digo. Y no muy querían. O sea, decían, no, es que aquí... O sea, yo lo hice en un ejercicio para entender la importancia para ellos también, va usted. Pero lo que le quiero decir que no se siente cómoda la gente. Sí. O sea, sí queremos comodidad para nosotros, ¿verdad? Pero no hacemos un esfuerzo específico para que ellos digan, mire, pastor, para que ellos digan esto. ¿Toca iglesia? Sí, yo quiero ir a la iglesia. Exacto. La iglesia se interesa en nosotros. Exacto, que los niños quieran venir. Sí. ¿Estamos preparando ambientes para que los niños quieran venir? ¿O porque tienen que venir? ¿O porque los traemos a la fuerza? Que mejor si quieren venir. Que se levanten temprano el domingo y digan, ya estoy listo, vámonos, ya. A la iglesia. Vamos a la iglesia. Sí. O sea, ¿estamos creando esos ambientes? Yo creo que es una buena pregunta, pastor. Debería ser la aspiración de todos nosotros como líderes y como iglesias, ¿verdad? Sí. Aspirar a que los niños deseen estar en el ambiente que la iglesia ha preparado, en el ambiente que los hermanos han preparado. Ahora, con respecto al Shema, no hay que perder de vista. Yo me recuerdo que en algún momento lo analizábamos aquí hace algún tiempo con hermano Melvin Valle, creo que fue que estuvo con nosotros esa vez. Sí. Y él hacía una observación importante. Antes de decirle a los padres, el Señor se dirige al pueblo. Claro. Escucha a Israel. Exacto. ¿Ya? Escucha a todos. Israel. Exacto. O sea, la iglesia también tiene una responsabilidad. ¿Ya? No solamente descarguemos. No solamente los padres. En los padres. Y ahí es donde entran los ministerios de niños, de la iglesia, ¿verdad? Deberían de trabajar en coordinación con los padres de familia. Exacto. También hay desafíos en cuanto a eso, en cuanto a la comunicación y todo eso, ¿verdad? Pero debería ser a lo que aspiramos, como decimos, ¿verdad? Usted, entonces, cada iglesia local, mire, es responsable de sus propios niños no creyentes. Pensemos, ¿verdad? ¿Cuántos niños no creyentes hay en la comunidad? ¿Solo nos interesan los adultos? También son importantes ellos. Si una iglesia no está presentando activamente el evangelio a sus niños, es probable que tampoco esté capacitando a los padres para que enseñen a sus propios hijos. La educación religiosa en nuestra sociedad se limita principalmente al hogar y a la iglesia. Si las iglesias y los padres no llegan a los niños, ¿quién lo hará? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Buena pregunta. ¿Ya? Entonces, creo que es importante esto. Claro. La formación bíblica de los niños. Y cuando estamos hablando, pastor, de esa atención, obviamente estamos planteando programas, o sea, invitando a nuestra gente que pueda establecer programas continuos, constantes, perseverantes con niños durante el año. Pero la fiesta de la escuelita bíblica de vacaciones, pastor, también es un desafío muy importante que la gente puede hacer. Sí. ¿Sí? Y es el ánimo del programa de hoy, pastor, de poder desarrollarlo. ¿Cuesta? Sí. Yo, en la comunidad, en las misiones que trabajamos como iglesia, siempre los pastores presentan grandes desafíos para llevar a cabo las escuelitas bíblicas en las comunidades. Los recursos, la idiosincrasia, los recursos económicos, el recurso humano. Y yo les decía, es un esfuerzo que vale la pena. Así es. Que merece la pena. Se está preparando, por ejemplo, de escuelitas bíblicas, pastor, en las misiones para atender aproximadamente a más de 300 niños en todas las misiones.
Entonces, eso es importante, ¿sí? Es importante y no importa. Y algo podemos testificar a la gente. Tal vez usted, pastor, que nos escucha, usted dice, sí, hermano, pero aquí viera que yo no tengo capacidad, viera que no tengo. Déjeme decirle que le estoy hablando de comunidades con una muy alta necesidad económica. Sí, extrema pobreza. Y yo le digo a los pastores, pastor, ore al Señor. Ore al Señor. Como decía hermano Marcelo, pastor, y no se me olvida esa frase. Pegó en mi corazón, fíjese. El cielo es suficiente. Sí. Ore, muévase, toca puertas, que la gente vea que usted quiere y sabe. Sucede. Dios provee. Sucede. Y ahora es una experiencia muy bonita, pastor. Hay comunidades que tienen presupuestos hasta de 6,000 quetzales. Sí, pues. 6,000 quetzales entre refacciones, entre adornos, entre carros para llevar y traer a los niños. Y ojo que es una única inversión en el año, la escuela bíblica de vacaciones. Por ejemplo, entonces, pero la experiencia ha sido con ellos. Al principio lloraban. Ay, es que no sé si nos alcanza, pastor. Toque puertas, rasque, muévase. Y es que el Señor va a actuar en esa dinámica, pastor. Sí. Pero todo tiene que ver con el interés que yo tengo. ¿Usted cree que Dios no va a ver con agrado que usted tenga interés de predicar el evangelio a los niños? Claro. Pero hágalo, obviamente, que los niños quieran venir, Eddie. Así es. O sea, no resultemos de ahí, ven aquí. No, adorne. Ese día saque las bancas de la iglesia, saque todo y adorne, que los niños digan, wow, qué bonito, quiero volver a venir aquí. Sí. pero, ¿qué impresión damos? Exacto. A ver, damos una impresión de, y queremos, y otra de las cosas, queremos que los niños se comporten como adultos, les ponemos la silla, les ponemos a cantar cantos del himnario, no, vamos, no, que estén por favor. sentados 2 horas. No, ahí no va a cantar usted Castillo fuerte es nuestro Dios. O sea, usted no va a cantar los cantos de la Reforma con ellos. Correcto. Usted necesita mover el asunto. Sí, porque son niños, pastor. Sí. Entonces, pero muchas veces esa cosa, ese pega de que los niños quieran a la iglesia contemporánea nos está costando un poco, pastor. Sí, uno de los principios que en algún momento hemos hablado en capacitaciones de escuela bíblica y vacaciones aquí en la iglesia, con los equipos, ¿verdad?, de las diferentes congregaciones de la iglesia bautista, es de que el mensaje debe ser un mensaje digerible. Claro. Digerible para los niños. Exacto. O sea, usted no le va a decir, no le va a hablar de teología propia al niño, ¿verdad? No le va a hablar de, no sé, de neumatología, ¿verdad? No, va a preparar un mensaje acorde a su edad. Exacto. Acorde al momento que él está viviendo. Y que está implícita la teología propia. Sí. Por ejemplo, el tema de las nuestras este año, exaltado, tiene que ver con el carácter creador de Dios. Exacto, así. Pero obviamente en desmenuzado. Sí. En su... Me refería al tema de tecnicismos a veces, ¿verdad? Exactamente. O de palabras que posiblemente ellos no entienden, ¿verdad? No, ¿sabe? Por eso es necesario, pienso, mire, alguien que esté metido, que conozca el contexto de los niños que va a recibir, ya, que sepa su lenguaje, la forma en que ellos ven el mundo, ¿verdad? Y de esa forma conectar con ellos, ¿verdad? Usted. Alguien me contó un testimonio una vez. No sé si es verdad o no, porque no me consta, ¿verdad, pastor? Porque sí, alguien solo lo dijo una vez, que él se quedó sorprendido que fue en una comunidad y escuchó que en una escuelita bíblica estaba un pastor terminó queriendo predicar sobre la transubstanciación del Señor a los niños. O sea, y esta persona se quedó sorprendida, dice, y obviamente no quiso meterse en problemas, pero tenemos que tener esa conexión, ¿verdad? Usted con ellos, de cómo llevarles el mensaje al contexto de ellos. Sí, un punto bien importante en todo esto es ¿tenemos resistencia hoy? Sí. Claro. Bueno, entonces vamos a ir a la resistencia mejor. Y luego vamos a regresar con un tema importante, hermano Carlitos, para que no se nos olvide, que tiene que ver con los materiales que usamos para Escuela Bíblica Vacaciones. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos por ahí algunos hermanos que están conectados. No podemos verles a todos. De momento me aparece acá hermana Gloria Calderón Flores. Saludos, hermana Yoyita. Gracias por estar con nosotros. Y desde Zacapa, Miriam Vargas. Hermana Miriam, saludos, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Dios le bendiga. Y así saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de
noviembre. Estamos abordando el tema, un tema que tiene que ver con la ventana 414, que se refiere a la importancia que la iglesia debe prestarle al ministerio de niños que se encuentran entre los 4 y los 14 años. Y específicamente pues haciendo un énfasis sobre la escuela bíblica de vacaciones y un ánimo especial a todos para que podamos realizarla en nuestras iglesias. De momento los vamos a dejar con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica dialogamos y pensamos sobre temas los cuales son trascendentes para la iglesia hoy en día. Y hoy desde Diálogo de Fe y Salvación estamos hablando con los niños, estamos hablando sobre y acerca de los niños y de la ventana 414. Y desde La Resistencia queremos hacer también un análisis específico sobre un fenómeno que se está dando con los niños de la ventana 414, en donde no son ellos los principales culpables. Y hoy vamos dirigidos hacia los padres de familia. Una generación que está criando hoy en día es una generación muy impaciente. Es una generación la cual está siendo muy, pero muy afectada por efectos de egoísmo, efectos en donde tenemos muy poco tiempo para los niños. Y los padres de familia estamos dando demasiado tiempo en las pantallas a los niños. Según fuentes, los efectos de las pantallas en los niños pequeños es uno de los daños más grandes que los niños están experimentando hoy en día. La Asociación de Pediatría, tanto en España como en los Estados Unidos de Norteamérica, ha detectado problemas neurológicos y en el carácter de los niños por el exceso de pantallas. Literalmente, estos estudios explican que los niños están teniendo serios daños en su capacidad de análisis, serios daños en la expresión de su carácter, serios daños en su aspecto comunitario. Y eso dice mucho acerca de los padres. Somos los padres los responsables de ese exceso de pantalla. Muchas veces en los restaurantes es muy evidente observar que para gente estar platicando tranquilo, lo que hacen es ponerle teléfono, ponerle pantalla, ponerle tablet. Desde La Resistencia hoy queremos decirle, querida familia, que no hay daño más grande para sus hijos que usted les dé pantalla. Esto en los niños crea un sentir y un efecto dopamínico, o sea, en los niños genera dopamina y a ellos les gusta, ellos quieren, el cuerpo se los pide, pero si algo los números y los datos están enseñando es que los daña. La neurociencia está viendo grandes y grandes problemas con relación a eso. La capacidad de análisis, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de comunicación, la capacidad de poder relacionarse con las personas. Hay tantas cosas que se están perdiendo y hoy en día desde la parte de la neurociencia, de la parte médica, pero también desde la parte educativa, hoy en día los catedráticos, los profesores, la parte pedagógica están manifestando grandes preocupaciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de niños y juventud pasa en exceso de pantallas y no están teniendo atención debida, por ejemplo, a los procesos educativos que ellos tienen. Por lo tanto, querida familia, necesitamos comprender y entender que es un daño terrible el que nuestros hijos reciben cuando tienen pantallas en una edad corta y aún, si queremos decirlo así, en una edad incluida en esta ventana que estamos estudiando, la ventana 414. Hay un libro muy especial del escritor argentino-canadiense Pablo Muñoz Iturrieta,
el cual se titula Apaga el celular y enciende el cerebro, en donde da explicación y datos muy interesantes con relación a esto. Repito, apaga el celular y enciende el cerebro. Hoy en día necesitamos, querida familia, necesitamos tener mucho cuidado con el exceso de pantallas con nuestros hijos. Familia, es hora de dar tiempo. Es hora de estar atentos. Que se dediquen a ejercicio, que corran, que jueguen, ¿sí? Que jueguen tierra, si usted quiere. Pero que vayan y hagan cosas. Los niños son muy creativos. Los niños con una caja de cartón encuentran qué hacer. Somos nosotros, los adultos, que a veces cedemos para que estén tranquilos y sentados en una silla bajo control, darles pantalla. Por lo tanto, familia, un daño grande lo que las pantallas hacen en la vida e integridad de los niños. Esto fue Resistencia. Siempre recordamos que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia, en donde el pastor ahí, Carlitos, nos refrescaba la memoria siempre con un tema, ¿verdad? Sí. Referente a esto, ¿verdad? ¿Usted qué importante eso? Fíjese. De verdad, hermano Carlitos, de apagar la pantalla y encender el cerebro. Fíjese usted que los datos, pastor, son devastadores. Sí. Pero devastadores. Lamentables. Hay una unidad de neuropsicología en España, pastor, que está encontrando situaciones pero demasiado terribles con relación al comportamiento de los niños. Afecta totalmente. Y eso que estamos hablando de los efectos específicos de lo que la pantalla crea en. Ahora, otro tema es, que obviamente no ha quedado tiempo para decirlo ahí, es el contenido. Sí. O sea, el daño es otro. El daño es doble. Exacto. Y no solo y probablemente más. No son solo problemas de salud, sino también problemas morales, ¿verdad? Éticos. Exacto. El contenido es otro tema, ¿verdad? Fíjese, dos observaciones en cuanto a eso. Fíjese, ahorita cuando usted estaba hablando de eso, me estaba recordando de algo. Este tema no solo afecta a los niños, a todos, pero especialmente a los niños, ¿verdad? Claro, porque son pues la generación que están naciendo ahorita son los nativos digitales. Pastor. Entonces, es la generación alfa, la generación nativa digital. Estas dos generaciones y las que vendrán, no quiero ni imaginarme, ¿verdad? Quiero testificarle. Quiero testificarle algo. Espero no me vaya a crucificar usted ni el pueblo. Por diferentes circunstancias de procesos, de decisiones, ¿verdad? Que yo tenía que tomar y todavía en ese proceso de querer, pues uno a veces tiende a que el algoritmo de Facebook, ¿verdad? Usted le comienza a presentar a usted, por ejemplo, situaciones, ofertas y cuestiones de lo que usted quiera buscar. Yo me sumergí en esa búsqueda de ese producto, ¿verdad? Usted que yo necesitaba. Y viendo opciones, precios y un montón de cosas, llega un punto que usted sigue metiéndose. Sí. Lo que yo le quiero decir es que hay momentos en donde, pastor, el marketplace comenzó a generar dopamina. Sí. O sea, ¿cuál es? Mira este y esto no, esto sí, no, pero esto no es más barato, pero mira, pero este es aquí, pero este, o sea, y yo digo, tremendo. Sí. Tremendo, pastor. O sea, esto es y ahora imagínense, bendito Dios, yo estoy practicando como usted aquí, tengo control de la situación, pero los niños no. Correcto. O sea, los niños no, pastor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, decía que era un tema que afectaba no solo a los niños, sino también a los adultos, ¿verdad usted? Claro. Precisamente en estos días estaba viendo una entrevista de Guillermo del Toro, que es un director de cine mexicano, y acaba de sacar una película que se llama Frankenstein.
que es una recreación de la película clásica, ¿verdad usted? De Frankenstein. Y él decía, y la entrevistadora le preguntaba por qué hay muchos cineastas que se están dedicando como a recrear estas historias tan antiguas, ¿verdad? 100 años de soledad de este Páramo que sale en Netflix y que se hizo bien famosa también, y así varios, ¿verdad usted? Y me recuerdo que el actor guatemalteco que sale ahí en esa película del Toro, que es Oscar Isaac, dice de que hay muy poco hábito de lectura en los adultos y que una forma de volver a contar estas historias es llevarlas al cine para que la gente pues tenga la oportunidad como de volver a verlas, pero no se compara con la lectura, ¿verdad? Claro. Porque ya hay un guión modificado y todo eso. Eso es una. La otra es el tema de el contenido de los niños y todo ese tema es un tema muy peligroso. La vez pasada leí que a través de un videojuego que se llama Roblox, que es un videojuego que juegan mucho niños y también adultos, habían casos de acoso sexual hacia niños, porque hay mucho adulto pedófilo metido ahí en esas redes. Que se hace pasar como niño. Que se hace pasar como niño y empieza a chatear con los niños y empieza a hablar con ellos, a seguirle la corriente, y el niño empieza a ver eso como un mundo en el cual puede tal vez tener la atención que no tiene de sus papás, por ejemplo, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces, hay mucho peligro en eso, en los medios, en las redes y especialmente también en los videojuegos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las pantallas en los niños. Exacto. Con un comentario de las redes, hermana Miriam Vargas dice que Zacapa ya tiene escuela bíblica de vacaciones. Amén. Así que gloria a Dios. Dios les bendiga. Adelante, gracias. Dios les felicitamos. Hay que seguir evangelizando, dice, a través de cada oportunidad que se nos presente, especialmente con los niños. Amén, amén. Saludo especial a todos allá por Zacapa también, pastor. Así es. Y los que nos ven aquí por Telecom también, por Amigos TV. Así que gloria Amén. a Dios y a todas las empresas de cable en la región oriente, norte, pastor, y correcto. Occidente. Así es. Por la franja transversal del norte, Quiché. Saludos, saludos. Muy bien, pastor. Los niños también forman una impresión emocional de la iglesia. Así es. Era lo que Punto estábamos muy hablando, importante, ¿no? Exactamente. O sea, tiene mucho que ver la ventana 4:14. No solo es el momento en que un niño tiene más probabilidad de aceptar el evangelio, sino cuando formará una impresión emocional. Sí. O sea, él va a imprimir en su corazón qué es la iglesia para él. Así es. Y mire, pastor, mucha gente hoy en día, siendo adultos, de años de estar alejados de la iglesia, como le decía de este amigo, muy ya casi anciano, él recuerda los cantos del himnario. Sí. Y tiene el grato recuerdo de que sabe que ahí hay un lugar que es para él. Sí, una familia. Interesante. Sí, fíjese, es bien importante porque la palabra se siembra. Yo bien recuerdo un libro de Sally Mitchell, ahorita me estaba viniendo a la mente, de Sally Mitchell, que es, si no estoy mal, es la directora del Ministerio de Niños de Seeing God, de John Piper, ¿verdad usted? Sí. Y ella escribe de que nuestra tarea es sembrar. O sea, nuestro rol es sembrar, porque los niños tienen diferentes etapas, ¿verdad? Hay una etapa de que el niño quiere texturas, por ejemplo, ¿verdad? Quiere saber que esta mesa es lisa, claro, que hay una pared que es áspera y todo ese tipo de cosas, ¿verdad usted? Luego hay otra etapa en donde los niños pues tal vez están como experimentando con las formas, que cuadros, triángulos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también hay una etapa en donde el niño empieza a procesar, claro, a procesar cosas. ¿Ya? Y me encanta. Ese es un gran libro, un librazo de verdad, que por ahí está en la biblioteca por si alguien lo quiere. Pero en el libro ella explica de forma sustentada científicamente, ¿verdad? Usted, y también experimentalmente, porque ella dirige por años ese ministerio. Y habla de que en cada etapa el adulto tiene una función para con los niños, ¿verdad? Hay una etapa para la impresión, para la emoción, ¿verdad? Y todo eso. Y luego hay una etapa de sembrar, de siembra, de principios, de lo que decíamos, de aprovechar esos 5 minutos para la lección bíblica, para los principios, ¿verdad? Para la historia.
¿ya? Y luego hay otra etapa para podar, dice, ¿verdad? Claro, Para podar. Todos entendemos que es podar, ¿no? En el sentido bíblico, ¿verdad usted? Pero luego hay eso es un proceso que ocurre de la boca y el corazón del maestro de los adultos hacia el oído de los niños y hacia los ojos, ¿verdad? Pero en el corazón del niño no sabemos qué está pasando. Sí. Pero Dios controla esa parte. Exacto. Ahora, lo importante es que nosotros deberíamos meternos con uñas y dientes en esa parte que sí podemos controlar, ¿verdad? En lo que podemos, exacto, en lo natural. Exacto. Luego Dios sabe cuándo va a hacer que esa semilla germine, que salga y que dé fruto. Exacto. En algún momento este hombre que usted dice o muchos otros que se encuentran fuera van a conectar con ese Dios de su niñez, con el Dios de su adolescencia que un día vieron. Lo palparon. Exacto, lo estuvieron experimentándolo en la iglesia. Algún día van a reconectar su fe, ¿verdad usted? Mientras nosotros tenemos que hacer la labor que nos corresponde, que es sembrar en los niños, ¿verdad? Amén, amén. Yo creo que es muy importante, pastor. Por lo tanto, en esta recta final, pastor, yo creo que si algo tenemos que enfatizar es que los ministerios infantiles son importantes. Sí. Pero también necesitamos entender que tienen muchos desafíos. Sí. Hay que entenderlo como un proceso de discipulado. Hay que entenderlo como un testimonio hacia ellos, pero, vuelvo y repito, pastor, por favor, no pensemos que en un mes va a pasar algo. Sí, eso era algo que iba a decir, miren, con respecto a lo que dice Chan, es el apellido de quien escribe este artículo, ¿verdad? No todos los niños recibirán el evangelio durante este periodo. Claro. No, es más, no los forcemos. Yo le decía... No los forcemos. Termino la idea y luego dice. No todos los niños recibirán el evangelio durante este periodo y algunos incluso podrían alejarse de la iglesia durante su juventud. Sin embargo, uno de los factores más importantes para que un niño regrese a la iglesia será la calidad de la influencia que ésta tuvo en su desarrollo durante sus años formativos. Exacto. Ya, la calidad de la influencia que la iglesia está teniendo en él. En la parábola del hijo pródigo, miren, en Lucas 15, el hijo descarriado, desesperado, recapacita. La casa de mi padre es diferente. Ahí está. Ahí conectó. En ese momento recuerda la bondad de su padre y decide regresar a casa. Mire qué ejemplo tan maravilloso. Maravilloso. La iglesia debe preparar el corazón de los hijos para que cuando ellos estén en situación de crisis, recapaciten y vuelvan a casa. Yo platicaba con los pastores, hermano Quique, hermano Carlos, mi papá también están trabajando un proyecto en la aldea Mojón, Yerbabuena, buscando una estrategia, ¿va usted? Excelente. Con los niños y bueno, usted tiene una escuela de fútbol y están comenzando y contentos, altibajos y yo les decía en algún momento, no se les va a olvidar algo, necesitamos celebrar el aniversario 25 de eso. ¿Cómo así? ¿Cómo decir aniversario 25? No, que tengamos 25 años, esté perseverando. O sea, suena... pero es que no vas a obtener resultado mañana, hermano. Sí. No va a ser en 2 años. Pastor, ¿cómo nos cuesta entender eso? Sí. Pastores, liderazgos que nos ven, que nos escuchan. Hay que sembrar. Sí. Ser perseverantes, ser constantes. Y ser que pacientes. los niños miren también en nosotros ese carácter perseverante, nuestro anhelo por el Señor. Así es. Que no doblega cualquier cosa, cualquier desánimo o cualquier periodo de vacas flacas, porque te existen también. Así es. Existen también. Existen esos periodos. Pero hay que celebrar el aniversario 30. Así es. El 40. O sea, Así ¿por qué no? Correcto. Pero en 1, 2, 3 meses, un año, pastor, no hay garantía. Poco se va a hacer. No hay garantía. Pastor, palabras finales. Bueno, los niños son un puente hacia las familias también. Amén. No hay que olvidar eso. Tal vez es una de las cosas que menos se habla, pero la Escuela Bíblica de Vacaciones es una herramienta evangelística. Amén. Para alcanzar a familias. Y aquí hay algo bien importante. La Escuela Bíblica de Vacaciones no es solo para los niños de la iglesia, sino que es para todos los niños. Invite, sea parte, que los padres del barrio, de la aldea, de la colonia se den cuenta que a la iglesia le interesan los niños. ¿Ya? Entonces, y hay una frase bien importante acá, mire, si una iglesia quiere tener una misión con las familias, debe tener una misión con los niños. Claro.
Un niño también puede ser puente para llevar el evangelio a una familia, ¿sí? Y hay ejemplos bíblicos bastantes. Por ejemplo, está Samuel, está David, está Josías, está Esther, está Timoteo, que en su momento fueron niños que desde la niñez, ¿verdad?, empezaron y marcaron, hicieron cosas trascendentes para el reino del Señor. Así que en este tiempo también se pueden hacer. Claro. Por lo tanto, querida familia, los ministerios infantiles, y en este caso, animar las escuelitas bíblicas de vacaciones, es una respuesta obediente al llamado del Señor de enseñar, de discipular. Así es. Y de servir. Correcto. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo animamos y estamos seguros de que Dios lo va a respaldar en su búsqueda de recursos para llevar a cabo la escuelita bíblica de vacaciones y los ministerios infantiles, pero no de 2 meses. Celebre usted el año 40. Así es. De su ministerio infantil. Amén. Bien, familia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y si el Señor nos lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Pero antes de despedirnos, queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.